Son las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima y nosotros seguimos en Directo América de France 24. Hoy en Directo a París vamos a la capital francesa para hablar de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial, que busca crear colectivamente los fundamentos científicos, las soluciones y la normativa para una tecnología más sostenible que sirva al progreso colectivo y al interés general. Por ahora revisamos las noticias. El gobierno de Israel ordenó a su ejército que prepare el que llaman plan de salida voluntaria de los gazatíes de la franja. Esto luego de que el martes el presidente Donald Trump anunciara su deseo de querer controlar el enclave, ante lo que la Casa Blanca aclaró que no hay ningún plan militar desde la Unión Americana. Ampliamos desde Jerusalén. En Ucrania, las fuerzas de Kiev informaron que han capturado a más de 900 soldados rusos desde el inicio de su operación en Kursk. Esto al tiempo que las tropas rusas siguen concentrando sus esfuerzos en lograr la captura de Pokrovsk, pero también avanzan hacia Chasiv Yar. En Francia, el Senado aprobó el presupuesto 2025 que ahora tendrá que pasar a revisión del Consejo Constitucional. El aval se da después de que el primer ministro François Bayrou invocara el artículo 49.3 de la Constitución. Sin la aprobación parlamentaria, tenemos reporte. Damos inicio en Oriente Medio, donde el gobierno de Israel le ordenó al ejército que empiece a preparar el que ellos califican como plan de salida voluntaria de los gazatíes de la franja. El ministro de Defensa, Israel Katz, puntualizó que se trata de una iniciativa para que quien lo desee se desplace por fuera del enclave y vaya a cualquier país que desee acogerlo. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos, nos amplió los detalles. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha pedido al ejército que desarrolle un plan de desplazamiento fuera de Gaza de los civiles palestinos que, dice textualmente, deseen irse y quieran disfrutar de la libertad de inmigrar como es habitual en todo el mundo. En su comunicado ha usado el término salida voluntaria, similar a la migración voluntaria que llevan meses proponiendo de forma eufemística otros miembros de su coalición de gobierno con voluntad de expulsar por la fuerza a los gazatíes. Pero no aclara Katz si los civiles que quieran disfrutar de la libertad de movimiento, recogiendo otra de sus frases, podrán entonces retornar a su tierra o solo es un billete de ida del que por ahora solo ha precisado que incluirá rutas terrestres, aéreas y por mar. Además de esto, lanzó un dardo a países como España, Irlanda y Noruega, afirmando que están obligados a acogerlos y ayudar a reconstruir Gaza por haber denunciado los ataques de Israel y que, si se niegan, dijo, quedará expuesta su hipocresía. Es un anuncio que el propio Katz vincula a Donald Trump y a su incitación a la expulsión de los gazatíes, lo que viola el derecho internacional y que solo un día después y tras recibir un rechazo global ha llevado a Washington a reafirmar su objetivo, pero bajándole el tono como una solución temporal, sin pagar la reconstrucción y sin soldados en terreno. Sin embargo, sus palabras han calado en un Israel cuyo objetivo interno de décadas, sobre todo de los ultranacionalistas, es ir más allá de la ocupación y anexionar Gaza y Cisjordania ocupadas. Mientras una encuesta del Instituto de Políticas del Pueblo Judío afirma que un 82% de la población judía de Israel apoya expulsar a los gazatíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu definió la idea de Trump de extraordinaria y que debe ser examinada y llevada a cabo. Continúan las repercusiones por la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para la reconstrucción de la Franja de Gaza. El republicano planteó la reubicación de los gazatíes en países vecinos, así como transformar Gaza en un lugar turístico para extranjeros de todo el mundo. Ante el rechazo de la comunidad internacional, la administración estadounidense matizó algunos detalles. Los revisamos en el informe de Samuel Salgado Castro. La administración estadounidense matiza el plan para la Franja de Gaza, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que Estados Unidos tomaría el control del enclave palestino. La Casa Blanca salió a aclarar los alcances de la propuesta. El presidente no se ha comprometido a trasladar tropas en el terreno en Gaza. También ha dicho que Estados Unidos no va a pagar por la reconstrucción de Gaza. Su administración va a trabajar con nuestros socios en la región para reconstruir esta región.
Su secretario de Estado, Marco Rubio, también suavizó el plan para Gaza, que fue repudiado por la comunidad internacional. Creo que fue una medida muy generosa, la oferta de reconstruir y hacerse cargo de la reconstrucción de un lugar donde incluso si la gente regresara, muchos no tendrían dónde vivir de forma segura debido a las municiones sin explotar, los residuos y los escombros. Ante las fuertes críticas, el propio mandatario estadounidense pareció dar un paso atrás en su visión sobre Gaza. A todo el mundo le gustó, pero este no es el momento preciso, pero tal vez haremos algo más tarde. Esto es muy importante y, en mi opinión, solemne. Varios países expresaron su oposición a la idea de reubicar a los palestinos de Gaza en países vecinos, como Jordania y Egipto, que piden una solución de 2 estados. También Arabia Saudita, principal socio árabe de Estados Unidos en Medio Oriente, y que insistió en la creación de un estado palestino como requisito para normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel. La ONU advirtió que el plan para Gaza de Trump podría constituir una forma de limpieza étnica. Justo en medio de esta polémica, Naciones Unidas informó que más de 10.000 camiones con ayuda humanitaria han entrado a la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás el pasado 19 de enero. La información se conoce mientras que Qatar ha llamado a ambas partes a seguir negociando para establecer las bases de la segunda fase de ese acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes por presos palestinos. Vamos a noticias de la guerra en Ucrania. Kiev informó que durante su ofensiva en la región rusa de Kursk, que ya cumple 6 meses, 909 soldados rusos han sido capturados. Esto mientras las fuerzas rusas siguen concentrando sus esfuerzos en Pokrovsk, pero también están avanzando en Chasiv Yar. Si cada esta pequeña ciudad es una puerta de entrada a otros centros urbanos de la parte del Donbass, controlada por Ucrania, desde Konstantinivka en el sur hasta Sloviansk en el norte. Un equipo en terreno nos trae el siguiente informe. En condiciones reales, el operador del dron solo dispondrá de unos segundos para posicionar el artefacto y volver al blindaje desde donde opera el piloto. Lo utilizamos para entregar munición a nuestros hombres, o si el enemigo avanza, lanzamos bombas para dificultar su movimiento. Ahí es donde entrenamos, pero en las condiciones del combate ahora mismo estaríamos viendo las ruinas de Chasiv Yar. Por desgracia, ese es el aspecto que tiene ahora la ciudad. En esta ruina, soldados rusos y ucranianos están luchando entre sí. La lucha ha llegado al centro de esta ciudad estratégica en la cima de una colina, tras semanas pasadas en el infierno. Matvey y Alexander recibieron la orden de irse hace unos días. Partieron a pie. Estoy tan contento de que hayamos salido sanos y salvos. Las posibilidades eran escasas. No paraba de decirles, chicos, dejen de decir que no lo conseguiremos. La espesa niebla nos ayudó mucho. Los drones no podían volar. No quedaba nada que defender en nuestra posición. 1 o 2 días más y nos habrían aniquilado. Según ellos, los rusos tienen 2 ventajas, sus números y un método despiadado. Primero envían lo que llamamos el contingente deficiente, drogadictos y alcohólicos que van a la muerte. Van a morir y lo saben, no pueden volver atrás, revelan nuestras posiciones y despejan el camino para las tropas regulares que les seguirán. A pesar de todo, Ucrania ha resistido durante más de 8 meses los combates para mantener el control de Chasiv Yar. Durante mucho tiempo, este canal bloqueó el avance del enemigo, hasta que empezaron a usar las tuberías del canal como túneles. Ahora nos han hecho retroceder desde la parte norte de la ciudad y están sufriendo muchas bajas cada día mientras intentan avanzar. Tomar la ciudad es un reto estratégico. Las alturas nos permiten controlar todos los procesos logísticos, desde los movimientos físicos hasta las comunicaciones por radio. Si cae Chasiv Yar, las consecuencias para el Donbass controlado por Ucrania podrían ser desastrosas. Todas las ciudades de los alrededores están por debajo de Chasiv Yar, lo que significa que la artillería del enemigo podrá alcanzarlas. Sin embargo, aquí la vida sigue. Estos altavoces anuncian que el año pasado nacieron 572 bebés en el distrito. Cambiamos de tema, vamos a Francia, donde el Pleno del Senado aprobó el presupuesto de la Nación para 2025, que ahora va al Consejo Constitucional para revisión.
Para ampliar la información, conectamos en París con Natalia Ruiz, ella es periodista de France 24. Natalia, buen día para usted. ¿Qué significa este paso del Senado y por qué se produce si previamente el primer ministro François Bayrou había aprobado el presupuesto invocando el artículo 49.3 de la Constitución? Bueno, pues esto se produce porque sencillamente ese es el procedimiento que se debe seguir a pesar de que este texto de ley haya sido ya decretado gracias a ese 49.3 a comienzos de esta semana por François Bayrou, y sobre todo que el día de ayer fue un día maratónico para el gobierno, que finalmente logró sobrevivir a esas dos mociones de censura que no lograron pasar adelante en la Asamblea Nacional. Así que hoy pues era el turno de la Cámara Alta, la de votar sobre este texto, y lo votaron por amplia mayoría, 219 votos a favor, 107 en contra. No es una sorpresa porque en realidad el Senado es de mayoría centro-derecha, que es finalmente pues también la centro-derecha, que es el gobierno de François Bayrou. Después de este voto, es cierto que es la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, quien dijo, bueno, finalmente Francia al fin y al cabo logra tener un presupuesto, eso sí, después de 4 meses de arduas negociaciones y de 2 gobiernos finalmente, para que para este 2025 pues el Estado lograra obtener ese presupuesto. Recordemos que todo esto se hace con importantes alzas de impuestos para este año, especialmente para los grandes grupos industriales que tienen ganancias por más de 1.000 millones de euros. Los impuestos para ellos deberían aumentar entre 20 y 40% según las ganancias. También para las personas que más salarios altos tienen aquí, estamos hablando de cerca de unos 28.000 hogares. También habrá un alza de impuestos en ciertas transacciones financieras que tienen que ver especialmente con la venta de ciertos títulos en bolsa, y quizás para las personas, digamos, más del común, pues allí donde van a sentir también el resultado de este presupuesto es en el alza de los tiquetes aéreos. Para los vuelos nacionales habrá un impuesto que va a quedar en 7 euros y en 40 euros para los vuelos a larga distancia. Y como usted bien lo indicaba, ahora lo que viene pues es el Consejo Constitucional, quien tiene que verificar que todo esté de acuerdo con precisamente la Constitución, y después de esto sí podrá entrar en vigor este presupuesto para este año, que busca en todo caso que el déficit público del país quede en 5,4% para este 2025. Pues Natalia, usted muchas gracias por toda esta ampliación. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Francia, pero ahora vamos a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei decidió modificar la ley de identidad de género, con lo que se prohibirán los tratamientos y cirugías para el cambio de sexo en menores de 18 años. El portavoz de la presidencia argumentó que las intervenciones exponen a los menores a un grave riesgo para su salud, tanto física como mental. Contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. El de este 2025 fue el enero más cálido jamás registrado en el mundo, según el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copernicus. Con una temperatura media de 13,23 grados Celsius, el primer mes del año superó en 1,75 grados el nivel preindustrial. Ramos de campanillas de invierno florecen en pleno enero en Moscú. Un fenómeno poco frecuente, ya que en condiciones normales, la capital rusa estaría cubierta por un grueso manto de nieve. La floración más temprana que hemos visto fue a finales de diciembre, pero lo más común es ver campanillas de invierno en febrero o marzo, durante el deshielo. En el otro extremo de Rusia, el hielo que cubre el lago Baikal es anormalmente delgado, por lo que es imposible que los vehículos circulen sobre él como de costumbre. Ejemplos como este reflejan el récord de calor registrado en un mes de enero, según el Observatorio Europeo Copernicus. La temperatura media mundial fue de 13,23 grados Celsius, superando en 1,75 grados Celsius los niveles preindustriales. Un dato inesperado para la comunidad científica, especialmente porque el fenómeno natural de la Niña ha regresado.
Generalmente este evento está asociado con un enfriamiento temporal de las temperaturas. Cuando nos alejamos de la zona del Pacífico tropical y observamos otras cuencas oceánicas, vemos que las temperaturas siguen estando en niveles récord. Además, al analizar las temperaturas del aire en todo el mundo, hemos observado anomalías muy significativas, especialmente en la región ártica, donde en algunos casos las temperaturas han sido 20 grados Celsius superiores al promedio. Las temperaturas globales están estrechamente ligadas a las de la superficie de los océanos. Sin embargo, estas últimas se han mantenido en niveles sin precedentes desde abril de 2023. Continuamos con Directo París.